Hola, hola, buenas tardes. Vamos a hablar por último este es el video 2 sobre la percepción subliminal. Vamos a aterrizar, vamos a terminar un poquito de ver de qué trata esta parte de la percepción subliminal. En este video vamos a hablar sobre los componentes de la percepción. En el video anterior estábamos hablando de las características. Habíamos dicho que las características de la percepción están basadas en tres, en que es subjetiva, es selectiva y es temporal. Subjetiva porque es individual y nunca vamos a percibir como seres humanos las mismas cosas o las mismas sensaciones o las mismas emociones. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente ante lo observado. ¿No? Puede ser una persona, un objeto, un sujeto o en este caso un anuncio publicitario. Es selectiva porque nuestro cerebro, precisamente al ser subjetiva, va seleccionando lo que hemos querido elegir de esa experiencia, de ese objeto o de ese sujeto, ¿no? En este caso de un producto, ¿no? Entonces yo puedo elegir con qué es lo que me quedo de esa experiencia. Y es temporal porque conforme va cambiando, conforme va avanzando el tiempo, nos vamos haciendo de diversas experiencias con relación a ese sujeto, a ese objeto o a ese producto y nuestra experiencia puede ir cambiando con relación a la percepción pues sí, de ese objeto, de ese producto, de ese sujeto. Ajá. Ahora vamos a ver los componentes de la percepción. Aunque los estímulos sensoriales pueden ser los mismos para todas las personas, cada una de ellas percibirá cosas distintas. Este fenómeno nos lleva a concebir la percepción como resultado de dos tipos de inputs o de estímulos o de sensaciones, ¿no? Uno, las sensaciones o el estímulo físico que proviene del medio externo en forma de imágenes, sonidos, aromas, etc. Y dos, los inputs internos que provienen del individuo, como son las necesidades, motivaciones y experiencia previa, y que proporcionarán una elaboración psicológica distinta de cada uno de los estímulos externos. Vamos a irnos primero a lo que son las sensaciones. Las sensaciones, como podemos ver en la imagen, si la observamos bien, la detallamos, la meditamos, las sensaciones son la respuesta directa e inmediata a una estimulación de los órganos sensoriales. Esta concepción de las sensaciones supone la relación en tres elementos. Uno, lo que es un estímulo. Dos, un órgano sensorial. Y tres, una relación sensorial. Más adelante vamos a explicar esto. La importancia de una relación para la publicidad se centra en tres aspectos. Una, si no existe un estímulo, el comprador nunca se formará una idea o percepción. Para ello es necesario el establecimiento de políticas adecuadas de publicidad, además de tener el producto disponible en los puntos de venta y puede que se lance al mercado un nuevo producto con nuevas características inmejorables, pero si no se le comunica al público objetivo, no tendrá conciencia de su existencia y no lo comprará, ¿no? Esta parte, ¿no? Asociémosla incluso con el comportamiento del consumidor de acuerdo a los modelos, ¿no? Marshall, Pavlov, ¿cuál de estos se utilizarían para poder estimular al comprador a que adquiera mi producto o mi servicio y que además pueda repetir probablemente, ¿no? Que sea un estímulo. Dos, si el estímulo no se adecua a la capacidad sensitiva del individuo, no se percibirá el mensaje. La sensibilidad del individuo a un estímulo viene determinada por la capacidad
atractiva y por la intensidad del estímulo. Ajá. Aquí podemos poner de ejemplo la situación extrema de anunciar audífonos para sordos en la radio, un medio que no puede ser percibido por los clientes potenciales del propio producto. No hay un estímulo, no existe, ¿no? Entonces, no está adecuado a esta capacidad sensitiva del individuo. Tiene que ser un estímulo. Si el estímulo no se adapta a la capacidad sensitiva del individuo, no se va a percibir ese mensaje. Entonces, tiene que ser un estímulo que se adapte a la capacidad sensitiva del individuo. Por ejemplo, en la creación de espectaculares, vámonos a las figuras retóricas de manera visual nada más. ¿Sí? Si yo nada más estoy vendiendo Coca-Cola y si estoy vendiendo Coca-Cola y nada más estoy haciendo espacios impresos, ¿y dónde quedan las personas hablando de estos ruidos fisiológicos? ¿Dónde quedan las personas que no ven, ¿no? Tengo que crear anuncios suficientemente sensitivos, ¿no? Para estimular los otros órganos, los otros sentidos, perdón, que sí le funcionan, ¿no? Y que pueden percibir mi producto. 3. Si no existe una relación sensorial, no se formará la percepción. De ahí la importancia de estudiar la localización y momento adecuado del lanzamiento de los anuncios publicitarios, porque es importante de que exista esa relación sensorial para poder precisamente formar la percepción del producto. Esta es la razón por la cual a la hora de lanzar un spot publicitario se estudia la audiencia que tiene cada programa, como lo vimos con anterioridad con el modelo de comunicación, cómo tenemos que estudiar los efectos de los receptores y la probabilidad de que el mensaje llegue al público objetivo. Conviene aclarar que la percepción y la sensación son conceptos distintos, cuyas principales diferencias se van a dar de la siguiente forma. La sensación no implica necesariamente que la persona se dé cuenta del origen de lo que estimula sensorialmente. Una sensación se transforma en percepción cuando tienes algún significado, cuando se tiene, mejor dicho, algún significado para el individuo. Por eso es importante analizar cuál es la experiencia de las personas con esas sensaciones, ya que la percepción aumenta o se fortalece conforme se enriquece la experiencia y la cultura del sujeto. Aquí voy a dar un ejemplo voy a tratar de dar un ejemplo lo más claro posible con una película. ¿Se acuerdan de la película de Ratatouille? Cuando Ego prueba Ratatouille y enseguida se introyecta en recuerdo flashback al sabor de mamá. Esa es la experiencia que tuvo Ego de ese producto que le generó sensaciones. Se va la experiencia, viene el recuerdo de agradable como el sabor de mamá y le deja una experiencia en su sabor que le llevó a escribir lo que escribió. Así es como trabajan las sensaciones y las percepciones. Otra vez, la sensación, ¿sí?, es darse cuenta del origen de lo que se estimula sensorialmente. Está basada en los sentidos, cualquier sentido, ¿sí? Olfato, gusto, tacto, oído, vista. Y la percepción es la forma o el significado que se le da a esa sensación para el individuo. Por eso es que es subjetiva. Por eso es que si de pronto a lo mejor yo huelo las sopas Knorr, me dan asco, ¿no? Porque a lo mejor yo tuve una experiencia con esas sopas Knorr. Pero también hay un comercial donde huele a alguien las sopas Knorr, ay, como el sabor de mamá, y viene la experiencia. Entonces, recordemos que es selectiva. Entonces, aquí
de lo que se trata es que a través de la publicidad, exista, ¿sí?, el recuerdo y se reviva la experiencia para poder precisamente hacer mensajes lo más claros posibles y poder capturar la atención del público. Es por eso que de pronto, como les comento, ¿sí?, es importante estudiar dentro del proceso comunicativo los efectos que quiero provocar en la audiencia y para quién va dirigido, que en este caso sería la audiencia, y sería perfectamente bien estudiarla. Las sensaciones no solamente se van a percibir a través de los 5 sentidos, sin embargo, ¿sí?, es lo más usual, ¿sí? Repito, las sensaciones no solo se perciben a través de los 5 sentidos como vista, oído, olfato, gusto, tacto, etcétera, ya lo había mencionado, que funcionan de forma automática y natural, sino que también va a depender de la cantidad de estímulo y de la naturaleza diferencial. Al hablar de la naturaleza diferencial, sí, nos vamos a referir, por ejemplo, al hecho de no distinguir un objeto negro en una habitación oscura. Más adelante lo voy a explicar con mayor claridad. Por otra parte, la capacidad sensitiva viene definida de los umbrales de percepción, es decir, a partir de qué intensidad de estímulos comenzamos a percibir algo, ese es el umbral de intensidad de estímulos. En tal sentido, puede distinguirse en dos umbrales, uno absoluto y otro relativo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenemos dos umbrales, repito, uno absoluto y otro relativo o diferencial. El umbral absoluto se va a dividir en dos, el umbral absoluto mínimo y el umbral absoluto máximo. Y el umbral relativo diferencial no tiene ninguna división, ¿no?, por así decirlo. Vamos a explicar primero el umbral absoluto. Es el nivel mínimo o máximo a partir del cual un individuo puede experimentar una sensación. Es la barrera que nos separa de los estímulos que son detectados de los que no son detectados. Repito, aquí parte la manera individual de cómo percibimos las cosas. Por eso es que las características de la persuasión son muy importantes. El umbral absoluto mínimo es el punto en que ese individuo percibe una diferencia entre algo y nada. Se utiliza este umbral absoluto mínimo en mercadotecnia como referencia a la hora de lanzar mensajes publicitarios, intensidad, tamaño, duración de la campaña, etcétera, que permiten al individuo ser consciente del mensaje. Al mismo tiempo, se utiliza este umbral mínimo para esconder cierta información obligatoria para el anunciante, pero que no interesa que sea percibida por el consumidor. Este es el caso de la alerta pequeña de los contratos bancarios, o bien conocida la frase "las autoridades sanitarias advierten que el tabaco perjudica seriamente la salud", o "bebe con moderación, es tu responsabilidad", etcétera. Ese es parte del umbral mínimo. Debajo del nivel mínimo de percepción actúa la controvertida comunicación subliminal, cuyo objetivo es inducir al público a la compra sin ser consciente del origen de su motivación. Sin embargo, a pesar de la calificación como manipulación de la publicidad subliminal, no puede probarse que ninguna percepción subliminal tenga un impacto durable sobre el psiquismo del individuo, ni que pueda inducir a la compra, salvo en los casos en que la persona tenga una predisposición de hacerlo. Las razones son tres. Una, se necesitan fuertes estímulos para atraer la atención del consumidor. Dos, solo pueden transmitirse mensajes cortos. Tres,
los mensajes cortos transmitidos bajo el umbral de conciencia de una persona no tienen por qué ser percibidos igual que otros. El umbral mínimo, ¿sí? Una vez recuerdo que me decían, maestra, ¿por qué si saben que fumar es malo? Pues ¿por qué venden cigarros? ¿No? Digo, ahorita están peleando la legalización de la marihuana, ¿no? Y también tiene su grado de, digamos que de dañar, ¿no? De que daña el organismo con ciertas dosis, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo del tabaco? Aunque sea una droga legal, la tarea de que al ser un producto ya legal, pues se buscan estrategias de mercado para poder vender ese producto. Ahora, pues ya no lo vemos tan claro porque ya se sacó la manera de hacer campañas, de manera, pues sí, abierta, ¿no? Sin embargo, pues cuando existía esta parte, pues en la parte de abajo se pone una leyenda y era una tarea que es el umbral mínimo, donde decía que consumir tabaco provocaba cáncer. Ese es el umbral mínimo porque es obligación, además de que es por Secretaría de Salud, digo, es la legislación de medios y demás, que por ahí seguramente ya lo han estudiado, que te dice que forzosamente tiene que poner esta leyenda por Secretaría de Salud. Y además es un umbral mínimo porque sí debe de venir esta advertencia y que como la finalidad es que se compre el cigarro, lo que no quieres provocar con ese umbral mínimo es que el consumidor cambie de opinión al momento de elegir el producto. Por eso es que es como si fueran las letras pequeñas del contrato, ¿sí? Con esa intención, pues se hace esta estrategia. El umbral absoluto máximo es cuando la sensación experimentada por el individuo es tan fuerte que no es percibida de forma completa. Es decir, la experiencia que me deja el producto. Vamos al otro, ¿no? Lo que me recuerdo perfecto que antes había unos comerciales de Absolute, ¿no? Que se los adjunto en plataforma para que los vean, de Absolute, donde todo el mundo era la fiesta y estaban cargando una botella de Absolute y consumían. Y casi nadie percibía, ¿no? Que provocara, que tomar alcohol, si tomas no manejes o si manejas no tomas, y aquí lo importante es beber, ¿no? Entonces eso es lo que se nota principalmente, ese es un umbral máximo. Bien, umbral relativo o diferencial. Este umbral es la diferencia mínima que se puede detectar entre dos estímulos. Según la ley de Weber, el aumento en la intensidad de los estímulos necesarios para provocar una sensación es proporcional a la intensidad inicial. Es decir, que cuando más fuerte sea el estímulo inicial, mayor será la intensidad adicional requerida para que el segundo estímulo se perciba como diferente. Como consecuencia, cuando se lanza una campaña de comunicación de marketing al mercado, hay que tener en cuenta las formas de comunicación adoptadas por los competidores. Cuando el consumidor es insensible a la recepción de mensajes de cierta duración, habrá que adelantarse a los competidores alargando la emisión. En el caso de los descuentos, las rebajas, el consumidor será menos sensible ante variaciones idénticas de precio. Es por eso que de pronto, ¿no? Podemos encontrar algunos productos que se venden a través de infomerciales y que estos infomerciales son muy largos porque la estimulación o el estímulo que se maneja es diferente, es diferencial. Es un umbral relativo o diferencial que provoca precisamente un estímulo totalmente diferente. Bien, o como lo vemos o lo podemos percibir precisamente pues en la imagen, ¿sí? Que tenemos como umbral relativo, ¿no? Diferencial, pues es
ahora sí que lo diferente que me ofrece dentro de un mismo producto, ¿sí? Y que va a permitir que de alguna manera que esa intensidad adicional a ese estímulo, ajá, pueda comprar o pueda el consumidor pueda adquirir precisamente pues ese producto. Los inputs internos, como bien lo mencioné al inicio, me regreso tantito, está dividido los componentes de la percepción en dos, lo que son las sensaciones. Las sensaciones, están divididas en umbrales de percepción, e inputs internos. Los inputs internos son necesidad, motivación y experiencia. No todos los factores de influencia en la percepción proceden del mundo exterior en el que se desenvuelve el individuo. Junto a estos existen otros de origen interno, entre los que se pueden destacar necesidad, motivación y experiencia. Estos factores internos van a provocar o van a influir de alguna manera considerable en la percepción del individuo. Vamos a empezar con necesidad. La necesidad es el reconocimiento de la carencia de algo, que no es igual a un deseo. La necesidad existe sin que haya un bien destinado a satisfacerla. Es importante que para la estrategia de marketing o publicidad, conocer las necesidades de los individuos y orientar hacia ellas los mensajes publicitarios, pues las personas tienden a percibir con mayor facilidad aquello que necesitan o incluso que desean. Y que ese deseo lo adoptan como una necesidad. Una persona, por ejemplo, que siente hambre, es un momento en un momento determinado detectará con mayor facilidad los estímulos referentes a la comida. Entonces, y dentro de la comida, por ejemplo, es diferente que se maneje a lo mejor la necesidad de cubrir con pechuga de pavo, ¿no? A lo mejor anunciarle un restaurante argentino. Es diferente, ¿sí? La motivación. La motivación está muy vinculada a las necesidades, sin embargo, no actúan siempre en conjunto, pues una misma motivación puede satisfacer a diversas necesidades. Es la búsqueda de la satisfacción de la necesidad. La tarea que debe realizar el marketing es la de orientar la motivación hacia un determinado producto o servicio. Pues como ocurre en el caso de las necesidades, las personas detectan antes lo que buscan. La motivación, por ejemplo, sexual, es un enfoque inevitable para el abordaje psicoanalítico del receptor y una de las formas más utilizadas para atraer la atención sobre algunos tipos de productos. Recordemos los modelos del comportamiento del consumidor, sobre todo Pavlov y Freud. El receptor percibe de forma inconsciente los estímulos sexuales, con lo que el producto el cual se asocia el anuncio desempeña un papel de objeto sexual atrayente. Por ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas o de los perfumes, parece razonable que se camuflajeen los estímulos sexuales, puesto que no resulta creíble si se dijera directamente que esa bebida o perfume procurará una relación sexual con un hombre o una mujer. Experiencia. El individuo aprende de las experiencias y esto afecta al comportamiento. El efecto acumulativo de las experiencias cambia las formas de percepción y respuesta. En otras palabras, los consumidores se comportan de ciertas formas frente a un estímulo porque aprendan. Es importante conocer el proceso de aprendizaje y la forma en que lo aprendido afecta la acción de compra. Lo que aprenden depende de la clase de experiencia del consumidor, que puede provenir de compras anteriores,
mensajes publicitarios u otras acciones de marketing, con lo cual es importante crear acciones positivas, lanzar campañas fáciles de recordar, implantar políticas de precio que faciliten la compra repetitiva, etc. Si por ahí han visto, por ejemplo, películas como Loca por las compras, eh, ¿cuál otra puede ser? Posiblemente la de Pasante en Moda, ¿no? La de Steve Jobs, ¿no? Nos marcan algunas escenas sobre las experiencias del producto que yo mencionaba en el video anterior, ¿sí? Si nosotros tenemos una experiencia determinada con un producto o un servicio, esto nos va a evocar a querer o no seguir este, adquiriendo ese producto o ese servicio. Es la experiencia que está dejando en mí ese producto o ese servicio. Y también lo podemos incluso aterrizar hasta en las personas, ¿verdad? La experiencia que yo tenga de esa persona es incluso la percepción que yo voy a tener de ella. Entonces, si es buena, si es mala, si es, etcétera. Bien, chicos, pues hasta aquí este segundo video sobre percepción subliminal. El próximo video, pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre el proceso de percepción y cómo es que trabaja, sobre la selección de la información en nuestro cerebro, sobre todo para estas estrategias de marketing y publicidad, que es la que nos interesa un poquito. Y pues bueno, muchas gracias por todo. Deseo que esta clase les haya quedado clara. Les dejo aquí, como siempre, pues las referencias bibliográficas y gracias por su atención. Tengan una excelente tarde. Recuerden poner sus comentarios a modo de conclusión en el video. Gracias.